Los efectos del cambio climático son una realidad y se prevé que cada vez sean más notorios, violentos y costosos. El tiempo se nos acaba y no hemos hecho lo suficiente para cumplir con las metas de reducción de emisiones contaminantes a nivel global. Acompáñenme a profundizar más sobre la emergencia que representa combatir el cambio climático y las consecuencias de no hacerlo. Esto es Ahora Futuro, México y el mundo. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial, nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. Es grave el tema del calentamiento global, es preocupante, y si lo es, ¿por qué como que todavía la gente no tiene una idea de que es algo urgente? Es algo urgente y es algo muy grave, y todavía no hay una conexión directa con nuestra cotidianeidad, porque no hemos podido vincular ese discurso, y literal porque es un asunto de las atmósferas, es un asunto que la gente piensa que tiene que ver con grandes años, decenas de años, atmósferas, gases, y no algo concreto en tu vida. Estamos hablando de cómo afecta sistemas económicos, productivos, sociales. ¿Por qué? Porque se rompen los ciclos de lluvia, por ejemplo, se afectan de manera importante, aumenta la frecuencia y la intensidad de huracanes, aumenta la frecuencia de forma distinta de sequías y por lo tanto de la disponibilidad de agua hídrica que usamos para consumo humano, pero también para la producción agrícola. Se incrementa el nivel de mar en algunas zonas, por ejemplo, para no hablar de las zonas del archipiélago en el Pacífico que van a desaparecer muy pronto. Florida, de Estados Unidos, está en grave riesgo por el incremento de del nivel del mar. Nosotros, por ejemplo, en México se espera que con un escenario de más o menos un aumento de la temperatura de 2 grados centígrados, el nivel del mar empuje las playas hasta 1 kilómetro, kilómetro y medio. El impacto que va a tener, Enrique, de empujar las playas 1 kilómetro, kilómetro y medio es muchísimo. No, porque estás hablando de todo literal, claro, y de toda la zona costera mexicana. Cambia la temperatura de los océanos, cambia la acidez y la salinidad de los mismos, y por lo tanto cambian los patrones desde la producción. Un aumento de temperatura de la Tierra modifica, por ejemplo, los patrones de los polinizadores, de los animales, insectos polinizadores, y eso impacta la biodiversidad, pero también impacta los cultivos, etcétera, ¿no? Hay una suerte de distintos impactos que están todos conectados, de los cuales no necesariamente nos damos cuenta. Está conectado en el impacto de nuestra vida cotidiana: ondas de calor, cambios en los vectores de los mosquitos, aumento de enfermedades, por ejemplo, el dengue en la zona occidente. El dengue llegó a Jalisco hace apenas unos 15 años. No había dengue antes. No había dengue. Porque el dengue es más bien de un clima tropical. Exactamente. Un clima más caliente. Y en todas las zonas templadas que lo eran antes, pues se van volviendo zonas tropicales. Exactamente. Ese tipo de impactos son los que nosotros estamos observando, además de un incremento de enfermedades gastrointestinales. Cruzar el 1.5 grados centígrados de aumento de la temperatura nos coloca en una grave situación de riesgo. Para estar adentro de ese 1.5, tenemos que tenemos que reducir o estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero, 26 gigatoneladas adicionales a lo que todo el mundo en este momento se ha comprometido a reducir. El Acuerdo Internacional de Cambio Climático, el Acuerdo de París, se diseñó de esa forma, en donde tú decides cómo te comprometes y cuánto contribuyes, pero la brecha de la contribución total, suponiendo de que fuera 100% implementada,
a lo que necesitamos para el 1.5 es lo que habíamos mencionado de estos 26 gigatoneladas. ¿Qué significa 26 gigatoneladas, Enrique? Significa 5 veces las emisiones totales de Estados Unidos por año. Significa 26 veces las emisiones totales del sector transporte en la Unión Europea, incluyendo aviación y marítimo. La contaminación de la atmósfera contribuye al cambio climático y tiene un grave efecto inmediato. Afecta seriamente nuestra salud. Me gustaría hablar ahora sobre unas sustancias que son, digamos, la liga entre el cambio climático y la calidad del aire en países como el nuestro, y que se ha discutido mucho recientemente en el panel intergubernamental de cambio climático, que es en donde es la reunión de los científicos para asesorar a los gobiernos sobre cambio climático. Y que se ha hablado muy recientemente sobre el que, sobre todo en los países de desarrollo, tenemos que tomar medidas muy urgentes. Se les llaman los forzantes climáticos de vida corta o contaminantes climáticos de vida corta, que son de entre los que todos conocemos, creo que todos los conocemos, pero son el carbono negro, hollín le decimos en México, y que es producto de todas las tecnologías y todas las malas combustiones. Si ven un camión que está echando humo negro, es que no está quemando bien. Si vemos una industria que tiene o también una chimenea así con una gran cantidad de humo negro que tiene esas partículas que se van, además que son, la última contingencia que tuvimos en la Ciudad de México fue provocada por ese tipo de partículas, que el carbono negro se encuentra en la fracción de 2.5 de 2.5 micras. Y eso entiendo que lo que ocurre es que pues entra prácticamente directo al pulmón, claro, ¿no? Está en la fracción, es de tamaño de la fracción respirable. Okay. Entonces se puede entrar directamente. Pasa, por ejemplo, también con las estufas de leña, las que no están bien o no tienen una salida para un tiro adecuado, en donde la mamá y los niños normalmente que tienen ahí tienen muchos daños. Pasa con las quemas de basura, con las quemas de esquilmos agrícolas que no están en un momento dado bien hechos. Eso también yo digo que me parece que lamentablemente no hemos logrado transmitir, pues que es una malísima práctica agropecuaria, porque además también afecta los temas, digamos, elementos orgánicos que son buenas para la tierra, y además estamos contaminando. Cada vez lo ve uno más. Cada vez se ve más. Cada vez se ve más, sí. Y yo creo que pues hemos avanzado un tanto mejorando ciertas prácticas, pero no hemos logrado que penetre suficiente esta noción. Y no ha penetrado suficiente porque no hemos logrado que el conocimiento y que la educación llegue más a más gente. La contaminación del aire mata a 7 millones de personas cada año en el mundo. Además, causa accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón, infecciones respiratorias, incluida la neumonía, y también afecta el desarrollo neurológico, lo que disminuye las capacidades cognitivas de los niños. Fíjense que estuve hace poco en la ciudad de Nueva York platicando con algunos funcionarios, y la ciudad de Nueva York, junto con otras ciudades, está ya demandando a las petroleras precisamente por los impactos y los daños que están teniendo y un poco por el tema del engaño. Exacto. O sea que ya está pasando lo mismo que en su época con las tabacaleras. Ya hay una ciudad como Nueva York demandando a las petroleras por el impacto que tiene en los costos de la ciudad. Exacto, eso me parece formidable. Otro muy buen síntoma que veo es que muchos jóvenes también ya se están alebrestando, y en Estados Unidos también hay, en el estado de Oregon, y hay varios grupos que son de jóvenes que también están ya poniendo demandas, y las ciudades muy modernas, las muy bonitas y muy ambientalistas, pues tienen calles llenas de árboles y tienen muchos bosques, tienen una parte verde que eleva la calidad de vida enormemente y mejora también la calidad del aire. En pasados programas hablamos sobre la necesidad de transitar hacia las energías limpias y renovables. Esto es especialmente relevante en el transporte. Ese sector es la principal causa de la contaminación atmosférica. Estamos obligados a modificar la forma en que vivimos y nos movemos. El tema de contaminación es un tema muy importante en las ciudades, y ahí muchos de los gases de efecto invernadero se generan en las ciudades, y las ciudades de ahora en adelante tienen que tener
esquemas de energía sostenibles y renovables. Es decir, el esquema, y eso está muy ligado también a la parte de movilidad, es decir, tener un transporte público que sea de carácter eléctrico, de carácter que no sea contaminante, quizás con gas, que es un intermedio entre el fósil, o es fósil, pero es un intermedio en pasar a la parte eléctrica. Son lo que tienen que estar haciendo también las ciudades en términos de movilidad, que es la parte más importante de la huella en términos de contaminación, transporte. Como lo hemos visto a lo largo de estos programas, el cambio climático y la preservación del medio ambiente representan la amenaza más seria para la supervivencia de nuestra especie y del mundo que hoy conocemos. Llamemos la atención de nuestra niñez y de nuestros jóvenes, quienes más tienen que perder. De no actuar gobiernos, ciudadanos y empresas con sentido de urgencia, no nos salvaremos de sus graves afectaciones. En los siguientes programas abordaremos el tema de la movilidad urbana, que nos afecta no solo en términos de contaminación. La congestión vehicular, por ejemplo, es uno de los mayores dolores de cabeza de los habitantes de ciudades en todo el mundo y pone en riesgo nuestra salud. Acompáñenos en Ahora Futuro, México y el mundo.